pues no es un artículo como tal, sino que es como un compendio de una investigación donde dice que justamente lo que hacen es recolectar información de muchos autores y de otras organizaciones que han trabajado ya con el tema de la resiliencia para poder después ellos comenzar a trabajar y al final pues proponer una metodología para medir la resiliencia y la efectividad de la resiliencia en, a nivel regional, ¿sí? ¿No? A nivel regional o comunitario. Esa sería como la finalidad, ¿no? Pues digo, como introducción, les puedo comentar que es cierto que, bueno, la resiliencia ha tenido, pues, como muchas definiciones. Los autores en sí no se ponen todos de acuerdo al final en una sola definición, entonces puede variar como ciertas características o ciertas palabras dentro de la definición de resiliencia, ¿no? También es importante decirles pues que aunque la resiliencia sí está definida, lo que no está definido es cómo hacer la evaluación y cómo hacer las mediciones de esta resiliencia. Por ello es que, bueno, se está intentando proponer aquí esta metodología. No se va a proponer de cero la metodología, se van a estar basando en otros documentos que ya existen, pero se van, digamos, a tropicalizar para poder aplicarlos en la medición de la. En este documento como tal, los componentes que se van a tomar en cuenta como parte de la definición de resiliencia son la parte de anticipación, resistencia, la absorción, la respuesta a, la adaptación a y la recuperación de algún evento que disturbe, pues digamos, la normalidad que se estaba dando dentro de esa organización o dentro de esa región como tal, ¿no? Algo muy importante que se menciona pues durante el documento es que hay una falta de datos y precisamente esa falta de datos es la que hace difícil medir qué tan resilientes son las comunidades o las compañías, ¿no? Entonces, bueno, nos habla de también un grupo de mejoras de la resiliencia, que serían 4, que sería estar preparado, cómo mitigar la capacidad de respuesta y los mecanismos de recuperación. Lo importante también aquí en este texto es que parte de la resiliencia dentro de una comunidad o de una región eh, forma parte de un subsistema. Más adelante les voy a ahondar un poquito más de qué se trata este subsistema, que, bueno, incluye infraestructuras críticas, va a incluir también pues a la economía, a la sociedad civil, al gobierno y pues algunas dependencias privadas y públicas, ¿no? Lo, algo a resaltar pues es que hay algunos retos muy específicos, sobre todo porque hay una falta de datos que pues está dada porque hace falta tiempo o porque no se mide realmente el tiempo o no se toma el tiempo pues como para tomar esos datos y también por cuestiones de presupuesto, que a veces los presupuestos que se otorgan como para tomar este tipo de medidas son muy reducidos, entonces no hay como mucha oportunidad de hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, y lo más importante aquí sería pues que los sistemas más altos fueran los que detectaran dentro de los sistemas bajos cuáles son los más importantes en los que se tendrían que estar recolectando esos datos pues para poder actuar de una manera resiliente. Bueno, hay también, como les mencionaba, pues una desacuerdos respecto a cómo debe de medirse más bien la resiliencia, qué escalas deben de ser utilizadas y cómo deben de ser utilizadas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las cosas más importantes que se mencionan que deben de ser medidas o en las que se debe de poner atención para poder medir la resiliencia es primero, pues poder detectar cuáles son como esas cosas importantes que se quieren, digamos, proteger a través de estas metodologías resilientes y pues también, o si hay un lugar en específico que se quiere proteger, ¿no?
Básicamente el objeto de estudio de este trabajo pues, es examinar la teoría y la aplicación de la literatura en lo que es la resiliencia, enfocándose pues, en la definición, en la definición, en las características y cómo se mide la resiliencia en los lugares, incluyendo las organizaciones, ¿no? Y las comunidades. Pues sí, a nivel regional o a nivel comunidad, ¿no? El documento como tal tiene 4 secciones. En este momento solo vamos a revisar la sección 1, la sección 2 y una pequeña partecita de la sección 3. Entonces, en la sección 1 es justamente toda como resumen que les estoy platicando. La sección 2, en la sección 2 vamos a ver cómo las emergencias, pues más bien la resiliencia dentro de una emergencia, los componentes integrales de la resiliencia y comprender como el manejo de riesgos eh, que se pueden considerar como parte de la resiliencia de un lugar, ¿no? De una organización. Y en la parte 3, bueno, ahí ya se comienza a trabajar, digamos, en algunas propuestas sobre cómo medir la resiliencia, nada más que pues solamente vamos a alcanzar a ver una parte muy pequeñita para el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son las definiciones y las propiedades de la resiliencia? En el caso de las definiciones de la resiliencia, como les mencionaba hace rato, bueno, aquí se va a revisar una serie de definiciones de la resiliencia, puesto que no hay como un acuerdo en una definición exacta. De hecho, en este trabajo lo que se hace es como dividir las definiciones de resiliencia de acuerdo a ciertas características o ciertos componentes que los autores que se han compilado en este trabajo mencionan dentro de sus definiciones de resiliencia, ¿no? Entonces, lo que sí es importante también hacerles saber es que la definición de resiliencia debería de ser independiente del objeto del análisis y, y facilitar pues la formulación de políticas o de propuestas de políticas que sean compatibles con, con instituciones gubernamentales y con instituciones públicas, ¿no? Y que, bueno, estas instituciones, tanto gubernamentales como públicas, participen de estas definiciones de resiliencia y del análisis de la misma. Y pues también la otra cosa importante es lograr que esta definición, más bien que se pongan de acuerdo en una sola definición de resiliencia y que esa pueda ser utilizada pues en todos los niveles y por todas estas instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? La uniformidad es algo en lo que se hace bastante énfasis. Entonces, ahora, dentro de las categorías de definición de resiliencia que se utilizaron pues para este documento, hay una parte que son las definiciones generales, otra que son las definiciones de resiliencia en la infraestructura y la otra que es la resiliencia comunitaria o en las comunidades, ¿no? Dentro de las definiciones generales, hay como una diferencia importante entre las definiciones de los autores, puesto que algunos consideran temas o características previas al desastre o al evento que pueda llegar a ocurrir y otras que solo toman en cuenta características que suceden después del evento como parte de la resiliencia, perdón. Entonces, bueno, aquí dentro de estas definiciones generales, pues vamos a comenzar primero diciéndoles que dentro de este análisis hay algunas palabras clave que todos los autores estuvieron mencionando como parte, perdón, como parte de sus definiciones de resiliencia. Por ejemplo, la capacidad del sistema de responder a estos eventos. Algunos otros mencionaban también mucho la palabra de proceso de capacidades adaptativas, ¿no? Entonces, al final volvemos a esta cuestión de la capacidad y la adaptación al cambio. Esta también es bastante mencionada. Y la otra palabra que también es muy mencionada en estos que solamente incluyen características que suceden después del evento es la parte de la supervivencia. Eso es algo que se menciona mucho dentro de estas definiciones de resiliencia.
No les menciono específicamente cada una de las definiciones, puesto que me parece más importante mencionarles al final cómo es que se llega a una definición de resiliencia que se va a utilizar para funciones de este documento como tal, ¿no? Entonces, por eso nada más les estoy mencionando como estas palabras clave que se utilizan, ¿no? Ahora, en la resiliencia, definiciones que contienen características o aspectos antes y después del evento. Bueno, aquí las palabras clave que se utilizan bastante por los autores es habilidad, habilidad de supervivencia, habilidad de respuesta, la resistencia durante el evento y la capacidad de recuperarse y de hacerlo de una manera rápida. Y nuevamente volvemos a encontrar la parte de la adaptación, ¿no? La adaptación nuevamente se vuelve a mencionar en esta parte. Después vamos a tener ahora sí las definiciones de la resiliencia de la infraestructura. Aquí esto es lo que hablábamos un poquito o que nos mencionaba la doctora acerca de la resiliencia organizacional, ¿no? Que contribuye a la resiliencia de otros objetos de análisis que al final pues van a recaer en cuestiones de comunidades o de regiones, ¿no? Algo que nos menciona bueno, un autor específico que es Stevenson en el 2010 menciona que para ser resiliente las comunidades se apoyan en servicios y en empleos que proveen las organizaciones y que les ayudan a planear, a responder y a recuperarse de emergencias y de crisis. Entonces dice que si las organizaciones no están preparadas para responder a estas emergencias y a estas crisis, entonces las comunidades tampoco están preparadas, ¿no? De ahí la importancia de que hable de una resiliencia de la infraestructura para que pueda responder pues a las comunidades, ¿no? Hay un documento que habla acerca de la diferencia entre lo que es protección y lo que es resiliencia como tal, ¿no? Que nos dice que estas dos palabras se complementan. Este es, bueno, por sus siglas en inglés, es la QHSR, que es Quadrennial Homeland Security Review, que habla de esfuerzos que se hacen para proteger y que se enfocan en detener ataques que puedan, pues, no sé, ocurrir ya sea como parte de un desastre natural o causado por el hombre. Y nos habla este documento también de que todos los esfuerzos de la resiliencia van enfocados hacia minimizar las consecuencias del desastre, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, si les comparto un poquito más de lo que nos habla Gilbert en el 2010, dice que la resiliencia es la habilidad de minimizar los costos de un desastre para volver al estado previo a este desastre o a este evento y hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, para poder medir efectivamente la resiliencia, necesitamos definir de entrada cuáles son las cosas malas o los eventos malos que podrían suceder y que estamos intentando evitar, ¿no? Es decir, de qué estamos intentando protegernos. Entonces, básicamente, la resiliencia de infraestructura, pues es la habilidad que se tiene para reducir la magnitud, el impacto y la duración de una disrupción pues, en la infraestructura como tal, ¿no? Entonces, ahora entramos después a las definiciones, perdón, de la resiliencia comunitaria. Aquí se habla mucho también de manejo de riesgos a nivel comunitario que requieren la consideración tanto de los riesgos que se enfrentan en la infraestructura como la capacidad de recuperación de la comunidad misma, ¿no? Entonces, aquí cabe destacar que hay un desacuerdo si las acciones que se toman en cuenta dentro de algunas definiciones de resiliencia que son previas a los eventos deberían de ser incluidas como tal pues en la definición de resiliencia y por consecuencia pues también medidas como para ser tomadas en cuenta como parte de la resiliencia comunitaria. Ahorita les voy a explicar por qué. En este caso, por ejemplo, hay una definición de resiliencia como tal que dice que es la capacidad de prepararse para prevenir, protegerse
contra, responder a o mitigar cualquier o anticiparnos pues a cualquier desastre que pueda ocurrir para adaptarnos, cambiar las condiciones y posteriormente recuperarse pues de manera más rápida con el daño mínimo y la disrupción mínima a la salud pública, a la seguridad pública, a la economía, al ambiente y a la seguridad nacional ¿no? Decía entonces también que hay algunos subfactores de resiliencia que pueden ser definidos en algunos documentos como el DHS Risk Lexicon. Honestamente, creo que ese es como el nombre completo del documento. Muy bien, entonces estos pueden ser utilizados como objetivos subordinados en contra de las capacidades que deben de ser medidas, ¿no? Entonces, estas capacidades de prevenir, proteger, mitigar, hacen que nuestra habilidad de resistir pues cualquier daño se incremente o se fortalezca, vamos, ¿no? Y bueno, el objetivo pues es básicamente ese, ¿no? La capacidad de fortalecerse previamente para poder resistir a ese desastre. Entonces, se supone, de lo que habla aquí es que precisamente a través de estas medidas de protección, se puede reducir la capacidad pues, de fallar o de que el desastre pueda ser como más grande o causar más daño, más daño del que debería o del que las organizaciones o las comunidades supusieron que iba a causar, ¿no? Entonces, aquí dentro de las definiciones, las palabras clave que se pueden encontrar como la resiliencia comunitaria, pues son resistir, mantener, prepararse, adaptarse y la rápida recuperación. Bueno, como síntesis de estas diferentes definiciones, aquí se presenta ya en el documento la definición general de resiliencia, que es la que se va a estar utilizando a través del resto del documento, que nos habla de que la resiliencia es la habilidad de una entidad para recuperarse o regresar de los efectos adversos de un desastre natural o un evento causado por el hombre. Entonces, algunos documentos toman alguna posición que explícitamente o implícitamente toman en cuenta las acciones previas dentro de estos eventos adversos, pero que igual siguen como discutiendo que no forman parte de la resiliencia, ¿no? Entonces dicen que, bueno, por ejemplo, mencionan que la vulnerabilidad es primariamente una precondición, o sea, no es realmente no es parte de la resiliencia, o que prepararse para esa vulnerabilidad no es parte de la resiliencia. Sin embargo, los desacuerdos dentro de esta definición vienen precisamente porque muchos documentos pues sí incluyen, por ejemplo, la resistencia. De hecho se los he mencionado como palabras clave dentro de todas las definiciones: la resistencia, la protección, la anticipación, la preparación, la recuperación como parte de la resiliencia. Entonces, el negar que estos hechos previos al evento o previos al desastre formen parte de la resiliencia suena un poco contradictorio, ¿no? Entonces, lo que sí es que también, por ejemplo, algunos que se consideran autores muy importantes dentro de estas definiciones o dentro de los trabajos de la resiliencia comunitaria, pues sí mencionan la resistencia. Por ejemplo, Kahan en el 2009, él sí mencionaba la palabra resistencia dentro de las definiciones. Entonces, esa resistencia se menciona que se construye previo a los eventos, o sea, no es como que el evento ocurra y tú de pronto ya te vuelves resistente. Pues no, o sea, hay que prepararse, ¿no? O sea, hay que tomar medidas previas para poder llegar a esa resistencia cuando el evento ocurre, ¿no? Y eso pues obviamente nos va a ayudar a reducir las probabilidades de fallo
de cómo se toman las acciones durante el evento, a reducir las consecuencias de algún fallo que se pueda llegar a tener y pues también a reducir el tiempo de recuperación, ¿no? Entonces, claramente pues las acciones que contribuyen a reducir estas posibilidades de grandes desastres, pues sí podrían ser vistas como más relacionadas a una cuestión de protección o acciones relacionadas a la resistencia, pero nuevamente recordemos que la resistencia pues sí forma parte de las definiciones de la resiliencia, ¿no? Ahora, ok. Um, Obviamente, pues todas las definiciones en las que la resiliencia tiene una función de qué pasa pues, en el después, ¿no? O sea, no solamente contempla el antes, sino también qué pasa en el después. Eh, pero esas como características de qué pasa después o cómo reacciona la comunidad o la organización después de un evento o después de un desastre, están mm, como supuestas, o sea, está dado ya que está sobreentendido, es la palabra que estaba buscando, está sobreentendido que esas condiciones o esas características ya, ya se están contemplando dentro de la resiliencia y dentro de todos estos planes de resiliencia, ¿no? Eh, Sin embargo, pues otra vez aquí encontramos las contradicciones porque eh, sí hablan de que la resiliencia tiene funciones que deben de comenzar desde antes de que suceda el evento. Entonces volvemos a lo mismo, pues entonces sí que se deben de tomar en cuenta acciones previas al evento para poder ser parte de la resiliencia y sí deberían de tomarse en cuenta también como no solo para definirse, sino también para medir, ¿no? Entonces, ya la definición como tal de resiliencia es que es una habilidad de una entidad para anticipar, resistir, absorber, responder, adaptarse a y recuperarse de un evento, ¿no? Entonces, esta definición sobre todo hace mucho énfasis en el análisis y la propuesta de medir y evaluar qué es lo que sucede con la resiliencia en ciertos lugares o sí, en ciertos lugares, ¿no? ¿Y cómo no lo explican? Bueno, se explica aquí en el documento a través de una eh, figura que a mí me pareció bastante buena y explicativa, ¿no? Que además también hace mención como de los 4 momentos que los autores de este documento dividen la resiliencia. O sea, primero dicen que debe de haber un equilibrio. Bueno, más bien, primero dicen que debe haber una preparación. Entonces aquí, dentro de esto, pues podemos encontrar la anticipación a los eventos. Hay una resistencia y una absorción que son parte de la mitigación de cualquier evento que pueda ocurrir. Esto todavía nos empezaríamos a encontrar ya más bien empezaríamos a entrar al evento, ¿no? Ya cuando empezamos a resistir y a absorber todo lo que está sucediendo, pues ya estamos hablando de que es porque algo está empezando a suceder, es un desastre, ¿no? Entonces, durante el evento, pues obviamente todas las capacidades, todas las producciones, todo lo que regularmente sucede, pues, digamos, se disminuye, ¿no? Y entonces aquí entra la respuesta y la adaptación también. Y después vendría la recuperación. ¿Para qué? Pues para que se pueda llegar nuevamente a lo que se llama o lo que los autores llamarían como el equilibrio, ya sea al nivel en el que estaba previamente o a un nuevo equilibrio que se encuentre con las características a las que se haya tenido que adaptar la comunidad o la región, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se mide y cómo se evalúa la resiliencia?
perdón, aquí nos habla de que obviamente entre más crece la magnitud de el sitio donde queremos medir la resiliencia, pues obviamente se empieza a hacer también más complicado, ¿no? O sea, a mayor tamaño hay mayor reto de medición de la resiliencia. Entonces, sobre todo porque hay una incertidumbre en la relación que debería de existir entre ciertos factores, pero que en realidad no se sabe cómo es que se relacionan entre ellos. Y aparte de todo, pues la falta de datos que podemos encontrar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en México, a pesar de que tenemos el INEGI, que se supone que el INEGI recaba un montonal de datos, en realidad nos podemos dar cuenta que hay muchísimos datos con los que no contamos, ¿no? O simplemente si pensamos en nuestro último desastre, que fue, bueno, de los más grandes, pues que fue, por ejemplo, este temblor en el 2019, si pensamos en ello, hay un montón de datos que siguen faltando acerca de ese desastre. ¿Y por qué? Bueno, pues precisamente porque aquí hubo una falta de comprensión de cómo hacer, de cómo medir y cómo evaluar la resiliencia, ¿no? Entonces, de ahí que pues existan estos gaps de información. Aparte de que pues también el tiempo y el presupuesto pues no son los más adecuados la mayoría de las veces. Entonces, eso también imposibilita que se puedan recolectar los datos que verdaderamente son necesarios para evaluar la resiliencia, ¿no? Dentro de los tópicos de, como, bueno, que forman parte de la evaluación y la medición de la resiliencia, vamos a tener, pues, primero, cómo es que el sistema se acerca o cómo es que el sistema evalúa esta parte de la resiliencia. Después vamos, bueno, eso en realidad ya no lo vamos a ver, solamente vamos a ver esa parte, pero la segunda parte sería ver pues como un marco teórico donde nos habla de cómo es que se mide la resiliencia en otros lugares, para después proponer un nuevo modelo para evaluar la resiliencia a nivel regional, ¿no? Pero bueno, se dice pues que uh, todo es un sistema. Entonces, lo que nos dice es que, por ejemplo, dentro de las regiones, si nosotros vemos a la región o a una comunidad como un sistema, esta a su vez va a tener diferentes subsistemas, ¿no? Que ya pueden ser, pues, subsistemas como organizaciones de gobierno u organizaciones privadas, o, bueno, algunas otras empresas u organizaciones, ¿no? Estos subsistemas, sobre todo los más importantes que se mencionan, pues es la economía local, la infraestructura crítica, em, el, las instituciones de gobierno o el gobierno en sí mismo, la población civil y las cadenas de, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la traducción, supply chains. Cadenas de valor. Cadenas de valor, ajá, que sean relevantes realmente pues, para la supervivencia de esa región o de esa, ¿no? Entonces, bueno, el primero, pues, les decía, el primer punto que son los sistemas de cómo medir o cómo evaluar la resiliencia, pues entonces se ha propuesto como como una evaluación de sistemas como tal para la resiliencia, que se basa en asumir que como les decía, pues que estas estructuras críticas o estos espacios o estas organizaciones críticas pueden ser vistas como un sistema en sí mismos, ¿no? Entonces, una comunidad o una región, pues es un sistema de sistemas o un sistema con un montón de subsistemas. Sin embargo, pues también aquí hay se asume pues que, bueno, no se asume. Previamente a eso, es importante saber que los sistemas más altos o el rol que deberían de jugar los sistemas más altos es identificar en los sistemas de menor nivel todo aquello que sea más importante que debería evaluarse, de lo que se debería de obtener datos, pero que no los hay
y entonces que se debería de tomar como el tiempo y el presupuesto necesario pues, para que sean medidos, ¿no? Entonces, se supone que para, pues el principio de los sistemas es que para poder entender o para hacer decisiones efectivas, uno debe de poder o de ser capaz de entender todos los estados de los sistemas. Pero pues justamente lo que se, lo, lo que se ha evaluado, lo que se ha visto hasta este momento, es que cómo se van a conocer o cómo se van a tomar esas decisiones si realmente no se conocen esos sistemas. O sea, ¿por qué? Pues nuevamente, porque falta la información, porque no se sabe qué es lo que se tiene que medir. Entonces, utilizando como esta propuesta de medición de sistemas, se podría, en los niveles más altos, pues se podría considerar que estos son los que nos van a ayudar a detectar, pues en los sistemas bajos, qué deberíamos estar midiendo para enfocarnos en evaluar mejor la resiliencia y hacer mejores propuestas de resiliencia dentro de la comunidad.